Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos esta oportunidad de poder traer esta maravillosa palabra de su gracia. Vamos a leer en Hechos, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Aquí tenemos la historia de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que Pablo y Silas libertan a esta mujer, y hubo un problema con los amos de esta mujer que denunciaron a Pablo y a Silas, y leemos de la siguiente manera: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Podemos ver que el apóstol Pablo escribió que todas las cosas, para los que aman a Dios, para los que estamos en Cristo, todas las cosas ayudan para bien conforme a su propósito. Acá había un propósito de parte de Dios, y era que el carcelero sea salvo, ¿verdad? Pero a veces, en este caso, Pablo y Silas estaban predicando, estaban enseñando, estaban libertando personas, y esta gente se levantó en contra de ellos, y no solamente lo azotaron mucho, sino que le metieron cepo en sus pies. Cepo era hecho de madera y de hierro, y se le aseguraban las manos y los pies. En este caso le aseguraron los pies. Y la cárcel no son, yo siempre digo, ¿no?, esta expresión, como las cárceles modernas de ahora, ¿no?, con televisión y aire acondicionado. No, en la cárcel había ratas, había agua, era algo muy, muy bajo, ¿no? Cuenta la historia, ¿no?, de esos tiempos. Pero lo que vemos aquí en Pablo y Silas, ¿no?, en el versículo 25, es el versículo clave, podríamos decir. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y no lo hacían bajita, una voz bajita. Dice que los presos los oían. No sé qué himno estarían cantando, qué canción estaban cantando, pero oraban en voz alta y cantaban en voz alta. Cuando nosotros hablamos de la iglesia local, de la congregación, ¿no?, y de invitar a la gente a que comparta, que esté, una de las partes muy importantes, muy lindas, es la alabanza. Por supuesto, la alabanza es maravilloso, y que podamos compartir y cantar y gozarnos. Y la palabra dice que la alabanza es fruto de nuestros labios, que le damos a Dios en alabanza.
No dice fruto de nuestra alma, porque nuestra alma a veces está triste. No dice fruto de nuestro corazón, porque a veces estamos tristes y no tenemos ni deseo de cantar, porque así le podría haber pasado a ellos. Predican, salen afuera, testifican, los meten preso, les pegan, los meten preso, pero dice que algo sucedió. Vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Si lo traemos a este tiempo, hay puertas que quizás hoy están cerradas en tu vida, en nuestras vidas. O sea, y Dios te dice, es tiempo de cantar, es tiempo de adorar, de alabar. Estoy hablando en cuanto a alabanza, en cuanto a canción. La adoración tiene mucho que ver, que en los momentos difíciles sigamos congregándonos, sigamos sirviendo a Dios, sigamos estando en adoración, en alabanza. Claro, por supuesto que sí. Tiene que ver con todo eso. Y que las puertas se abren, no porque vos las abrís, sino porque Dios las abre. Y no solamente eso, sino las cadenas se soltaron. Hay cadenas que te están atando hoy, hay cadenas que no te dejan avanzar, que te tienen atado a una situación, atado a una adicción, atado a una tristeza, a un dolor, atado a una enfermedad, atado a la pobreza, a la miseria, a la escasez, atado a una relación. Estás atada a una relación. Es tiempo de que adores, que cantes, que alabes. Es tiempo que hagas lo que hizo estos muchachos, Pablo y Silas. Se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y no solamente eso, sino que le pudieron llevar el evangelio al carcelero, que le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se iba a matar, pero como en el evangelio hay vida, le vino la vida a este muchacho y no solamente a él, creyó su casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bendecidos con toda bendición, nos estamos escuchando en el próximo programa. Chao.